El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, la FE, he estado siempre muy volcado en la investigación. Gracias a ellos disponemos de un laboratorio de investigación en el Instituto de Investigación La Fe. En él estamos desarrollando fundamentalmente dos proyectos. Los proyectos de impresión en 3D para facilitar las cirugías complejas y el proyecto de la realidad mixta, es decir, mezclamos la imagen con la cirugía que estamos realizando en esos momentos. En 2014 pues vimos la necesidad de crear biomodelos para la planificación en osteosarcomas, fueron los primeros casos que tratamos y desde entonces pues ha tenido un crecimiento exponencial. Lo que destaco es el vínculo que nos ha creado con el paciente. El paciente ve que realmente estamos preocupados en su caso, en la planificación y que intentamos utilizar las mejores tecnologías a nuestro alcance. Intentamos que toda la tecnología se integre de forma absoluta en el hospital desde el principio hasta el final del proceso, desde el análisis de cada caso clínico hasta la elaboración de las guías de corte, de todo el material, de los modelos anatómicos que trabajamos para aplicar a cada caso de forma personalizada. Nos permite fabricar nuestros propios biomodelos 3D que nos permiten planificar y adelantarnos a las posibles complicaciones quirúrgicas que puedan surgir en el quirófano. Además, de cara al paciente y a los familiares, nos permite explicarles las cirugías que vamos a realizar, que son cirugías complejas, que les ayuda a entender estas intervenciones. Podemos encontrar tanto deformidades, tumores, incluso algunos defectos óseos importantes. Y lo bueno es que estos modelos 3D podemos esterilizarlos y los bajaremos a quirófano, donde también se podrán utilizar sobre el paciente. Contamos con todos los recursos necesarios para realizar nuestros propios softwares de realidad mixta que contribuyen a la generación de hologramas de los pacientes que nos permiten traer al mundo real estructuras más grandes, más complejas que mediante impresión 3D sería imposible. De esta forma realizamos planificaciones que no podríamos hacer de ninguna otra forma con el beneficio que eso conlleva para el paciente.